El Arsenal es campeón de la Premier League 22 años después y en este vídeo tenemos que repasar cómo ha sido el camino al éxito del conjunto Gunner. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Se acabó definitivamente la pelea por la Premier League 2025-2026 después de que el Manchester City no pueda pasar del empate frente al Bournemouth en esta jornada número 37 del campeonato inglés y esto le dé el título matemáticamente a un Arsenal que 22 temporadas después, desde la 2003-2004, no conseguía el título de la máxima competición de clubes de Inglaterra. Un Arsenal que sucede al Arsenal de Arsène Wenger, a ese Arsenal de los invencibles que sumó 90 puntos en la 2003-2004 y que con 26 victorias a favor y 12 empates fue capaz de convertirse en un conjunto histórico. El Arsenal de Mikel Arteta ya ha entrado en la historia de la Premier League del fútbol inglés, convirtiéndose, repito, en campeón en esta campaña 25-26, sumando su título número 14 de Liga Inglesa, su cuarta Premier League para, bueno, pues un conjunto que lo necesitaba, que llevaba más de 5 años sin conseguir un gran título después de la FA Cup que consiguió en 2020, un Arsenal que ha recibido muchas críticas, un Mikel Arteta que ha estado muy cuestionado después de sumar 3 subcampeonatos consecutivos, un Mikel Arteta que ha recibido el apoyo total por parte de la dirección y de los dueños de un Arsenal que han seguido apostando por él, que le han seguido dando confianza, que han seguido dándole muchos recursos económicos para mejorar cada vez más una plantilla que se ha terminado proclamando campeona y, repito, 22 años después siendo capaz de suceder y entrar en la leyenda del conjunto Gunner, a ese Arsenal de los invencibles dirigido por Arsène Wenger en el banquillo y obviamente liderado en el terreno de juego por futbolistas maravillosos como un Thierry Henry, que sin duda es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League del campeonato inglés. Un Arsenal que pasó o que ha pasado malos momentos a lo largo de esta temporada que tenemos que repasar a continuación, pero que es muy importante destacar sobre todo cómo ha ido a partir de esos 3 subcampeonatos, a través de esas críticas, a través de lo que ha ido aprendiendo en estas 3 últimas temporadas que han sido tan duras en cuanto a no poder terminar levantando ningún título importante. Ha ido, dándole una vuelta de tuerca más, retorciendo una idea que ha terminado, convirtiéndose en una auténtica roca en lo defensivo, mejorando sus números que ya eran impresionantes en alguna de estas 3 últimas temporadas, mejorando en este momento, después de 37 jornadas disputadas, tan solo le han marcado 26 goles al conjunto de un Mikel Arteta que sin duda ha construido, repito, un equipo granítico, un equipo, prácticamente que no tiene comparación ahora mismo en Europa en cuanto al nivel defensivo, un equipo que además también, se ha convertido en uno de los villanos, en el principal villano de esta Premier League 25-26 por esa capacidad de estrangular el reglamento, de llevar al límite el reglamento en cuanto a las acciones de córner, sobre todo por cómo carga el área pequeña y por cómo impide a los guardametas rivales poder salir de ahí. Un Nicolás Jover, el entrenador de las acciones de estrategia del Arsenal, que se ha convertido en una absoluta estrella, obviamente, del mundo del fútbol por esos 18 tantos que ha conseguido el conjunto Gunner esta temporada en Premier League a través de las acciones de córner, rompiendo el récord que estaba establecido desde hace un par de años y convirtiéndose estas acciones de estrategia en uno de las principales armas, una de las principales virtudes de un equipo que sobre todo ha tenido tramos importantes de la temporada, como repasaremos a continuación, en los que ha tirado mucho del 1-0 o de esos goles de estrategia de córner que abrían la lata y a partir de ahí era capaz de gestionar, de controlar mucho partidos que han sido poco vistosos, esa es la realidad, en los que hemos visto, a un Arsenal que, repito, ha tenido que ir aprendiendo, ir buscando soluciones con una plantilla en la que hubo muchas incorporaciones en verano para tener más profundidad, para tener más recambios, porque ha tenido que volver a enfrentarse a lesiones, a tramos importantes, sin Bukayo Saka o sin Martin Odegaard, con un fichaje, sobre todo en la punta del ataque,
que tardó en rendir de verdad a un gran nivel, como Víctor Gyökeres, pero que en las últimas semanas ha dado clarísimamente 2 pasos hacia adelante, marcando goles realmente relevantes. Un Arsenal que a través, bueno, pues de ir incluso un poquito más allá, de buscar bueno, pues el límite, tanto en lo táctico como también en el reglamento, ha terminado convirtiéndose, bueno, pues como os digo, en una auténtica roca, en un equipo muy difícil de batir y en un conjunto que ahora mismo ya ha conseguido la Premier League y estará luchando en esa final de la Champions League por un doblete histórico y buscando su primera Champions League. Un hito que puede obviamente convertir a Mikel Arteta en una figura incluso más importante de lo que es ahora mismo, después de conseguir este título de la Premier 2025-2026. Un título que, repito, bueno, pues ha logrado a través de un juego de mucho control, un juego poco vistoso, un juego que es poco agradecido al ojo del espectador, pero que obviamente también, bueno, pues se ha demostrado ser muy efectivo, ser capaz de controlar la mejor liga del mundo, como es la Premier League en estos momentos, pese al claro bajón, también hay que decirlo, de determinados equipos como Manchester City y como Liverpool, que en las tres temporadas previas habían dejado al Arsenal como un subcampeón, bueno, pues que daba la impresión de que no iba a ser capaz de pasar de ese punto, pero esta temporada, repito, yendo más allá, tanto en el juego como a nivel defensivo, como también en esas acciones de estrategia, lo ha terminado logrando, porque, bueno, pues no ha habido competencia para la última jornada para el conjunto de un Mikel Arteta, que ha tenido que soportar de nuevo momentos de dudas, momentos que repasaremos a continuación, pero hay que comenzar obviamente elogiando y dándole muchísima importancia, ¿no?, a la primera gran vuelta que hizo el Arsenal de Mikel Arteta, con, bueno, pues solo 2 derrotas frente al Aston Villa, frente al Liverpool, con ese empate frente al Manchester City, un Arsenal que comenzó lanzado, que ya en esas primeras 19 jornadas antes de que llegase la Navidad, bueno, pues parecía claramente el candidato número 1 a llevarse el título, pero que tenía que llegar a esa acumulación de partidos en Navidad, bueno, pues como una primera gran prueba que tenía que demostrar si iba a ser capaz de superarla o si se iba a terminar cayendo, y salió de ese periodo de Navidad incluso incrementando su distancia de puntos frente al Manchester City. El Arsenal, sí es cierto, bueno, pues que a partir sobre todo de finales de enero, con la acumulación también de encuentros, con los partidos consecutivos entre semana, con el comienzo con la reactivación de la Champions League, con el comienzo de las eliminatorias, claramente vimos a un Arsenal menos capacitado para controlar al rival, menos superior frente a sus oponentes, y que comenzó, bueno, pues a dejar alguna duda más, sobre todo en cuanto a juego, con un bajón evidente de futbolistas como Zubimendi o de Bukayo Saka, las lesiones, la falta de continuidad, un Odegaard que tampoco podía tener, bueno, pues toda la continuidad, toda la regularidad en cuanto a minutos que le hubiese gustado, con ese Víctor Gyökeres que no terminaba de arrancar, y ahí vimos, bueno, pues ese comienzo de las dudas, ese pequeño bajón de rendimiento del conjunto de Mikel Arteta, que tuvo sobre todo un tramo tremendamente complicado, que parecía que se lo iba a llevar por delante cuando perdió la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City, cuando cayó derrotado en FA Cup frente a un Southampton de segunda división, cuando cayó también derrotado frente al Bournemouth por un 1-2, jugando como local con el equipo de Andoni Iraola en medio de una racha espectacular de resultados, cuando además sumó otra derrota más frente al Manchester City con ese tanto que parecía, bueno, pues que podía hacer que el Arsenal volviese a encontrarse con todos aquellos fantasmas que le perseguían por los 3 subcampeonatos consecutivos, por esos más de 5 años sin lograr ningún título importante después de la FA Cup que ganaron en 2020. Parecía que todo eso se podía meter en la cabeza de los futbolistas y de nuevo costarle otro nuevo título a un Mikel Arteta, que incluso, bueno, pues se levantó el debate de si no terminaba ganando esta Premier, qué debía pasar con él, si debía continuar o si debía marcharse. Ahí, bueno, pues Mikel Arteta comenzó a ser también muy criticado
criticado por ese claro bajón de su equipo, un equipo con, repito, que incluso, bueno, pues ahí tuvo sus peores tramos, su peor tramo defensivo, pero que en ese momento de dudas, cuando parecía que se iba a caer definitivamente, fue capaz de levantar la cabeza, fue capaz de responder y tiró sobre todo de calidad individual y de control, de ser una roca absolutamente espectacular en lo defensivo para vencer al Newcastle, para llevarse por 1-0 en el Emirates la victoria frente al conjunto de las Urracas y comenzar a partir de ese momento a mejorar gracias al auténtico golazo de Berechiese, con una jugada prácticamente en el último segundo entre Voltemade y Jan Visa, que bueno, pues es una acción clarísima que el delantero del Newcastle termina disparando fuera. El Arsenal a partir de ahí cierra esa herida que estaba abierta, consigue meterse en esa final de la Champions League, la celebración también y el empuje, lo positivo obviamente de ese hito histórico, porque es la segunda vez que consigue una clasificación a una final de Champions, han impulsado a un Arsenal, bueno, pues que terminó venciendo por 3-0 al Fulham. A partir de ahí dio ese golpe sobre la mesa y en estas dos últimas jornadas frente al West Ham, en el duelo más complicado que tenía, fue capaz de resistir ante una ocasión clarísima del conjunto londinense y marcar ese tanto del 1-0 en las botas de Leandro Trossard, otro jugador que no es una estrella o que no estaba llamado a ser una estrella principal en el conjunto Gunner, pero que ha terminado siendo absolutamente decisivo con ese tanto frente al West Ham, con ese 0-1 que logró el conjunto de Mikel Arteta, y en esta última jornada, en el número 37, en un duelo, bueno, pues que todos dábamos por victoria, por 3 puntos para el conjunto Gunner, bueno, pues fue Kai Havertz precisamente de córner el que terminó marcando también ese 1-0. El Arsenal, a través de la estrategia, a través de la aparición de jugadores que no son las principales estrellas, ha marcado la diferencia, siendo siempre una roca defensiva y permitiendo a Mikel Arteta convertirse obviamente ya en una leyenda con todo el merecimiento para este club, para un Arsenal que cogió en 2019, para ser más exactos, en el 20 de diciembre de 2019, ahí esa fue la fecha de debut de Mikel Arteta, un Mikel Arteta que obviamente había estado dirigido, que como jugador del Arsenal había estado dirigido por Arsène Wenger, y que, bueno, pues ya ha logrado cerrar esta herida que duraba más de 22 años, para un Arsenal que también era tremendamente criticado, para un Mikel Arteta que era muy criticado porque desde 2020, con esa final de la FA Cup que ganaron, no habían vuelto a conseguir un título importante en Inglaterra. Sí habían, por el camino, se habían hecho con 2 supercopas, pero la realidad es que faltaban trofeos en las vitrinas para demostrar la clarísima mejora, ¿no?, que había tenido un equipo que, repito, se había quedado 3 veces a las puertas con 3 subcampeonatos consecutivos, pero que después de 22 años, después de haber celebrado en la 2003-2004 el título del Arsenal de los Invencibles, el título de ese Arsenal espectacular que construyó Arsène Wenger, ha podido terminar celebrando esta Premier League tan trabajada, con un camino tan complicado en los últimos años, pero el Arsenal de Mikel Arteta, de Bukayo Saka, de Martin Odegaard, ya forma parte de la historia de la Premier League, ya forma parte de la historia de un Arsenal que ha tenido, para mí, como principales futbolistas, a 4 estrellas sin duda principales, todas ellas en el aspecto defensivo del juego principal. Podríamos destacarlos con David Raya en la portería, teniendo una defensa espectacular, tan solo 26 goles encajados en los 37 partidos, nivel tremendo, con una pareja maravillosa formada por William Saliba y por Gabriel Magalhães, y por un Declan Rice que, bueno, pues lo hace prácticamente todo, tanto en la construcción como en el golpeo a balón parado, porque bueno, pues esa tremenda conexión que hay entre Declan Rice, Bukayo Saka como lanzadores y Gabriel Magalhães le ha dado muchísimos puntos a un Arsenal que, bueno, pues 22 años después puede celebrar su título número 14 de la Liga Inglesa, la 4ª Premier League en su historia para el Arsenal de un Mikel Arteta que construyó desde abajo, limpiando primero el vestuario y después fichando, mejorando a los futbolistas, haciéndolos evolucionar, haciéndoles más duros, haciéndoles más competitivos y terminando por retorcer una idea
que le ha llevado a ser, repito, una auténtica roca en lo defensivo y un equipo histórico en la estrategia con la ayuda de un Nicolás Llobet que se ha convertido, bueno, pues en una auténtica estrella del mundo del fútbol por su enorme trabajo con la plantilla del conjunto ganera. Hasta aquí mi repaso de una Premier League 25-26 que hemos intentado seguir con atención aquí en el canal y que obviamente nos ha deparado también emociones muy fuertes, sobre todo en unas últimas semanas, donde el debate entre el Manchester City de Guardiola y el Arsenal de Mikel Arteta, hacía que se pudiesen tener muchas opiniones diferentes. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.